un descontento de la ciudadanía. Y para hablar de este tema, tomamos contacto con el abogado Cristian Becker. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Muy buenos días, Sabrina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, iniciar con esto. ¿Con qué sensación queda usted con este fallo? La verdad es que como la mayoría de los consumidores, un poco insatisfecho porque lo cierto es que hay una colusión. Ese hecho nunca fue desconocido en el Claro. expediente. Tú ves la prueba, la evidencia, los estudios que realizó la Fiscalía Nacional Económica, que están refrendados además por otro tribunal, como es el Tribunal de la Libre Competencia, y la colusión está ahí. Entonces la pregunta es, si está demostrado el hecho, ¿por qué no está la compensación? Y finalmente, ¿cómo se entiende? ¿Por qué finalmente no existe una compensación? Considerando, recordemos que este hecho sucedió el año 2015, sería una colusión entre el año 2000 y diciembre de 2011. Nosotros recibimos un pago por parte de la CPC, que también reconocieron esta colusión. Fue cerca de 7.000 pesos el año 2018, pero todavía falta esta empresa y finalmente ellos no van a pagar una compensación. ¿Cómo se entiende esto? Claro, porque tú cuando estás en un juicio puedes llegar a un acuerdo para Ya. evitar que el juicio continúe y evitar consecuencias económicas aún más altas, que fue el caso de la CMPC. Ellos optaron por sentarse a conversar y llegar a un acuerdo. Entonces prefirieron pagar una suma ahora, que fueron los 7.000 pesos que recibimos todos en nuestra cuenta RUT, por lo Ujú. general, ¿cierto? Versus una sentencia que podría haber sido mucho más costosa para ellos. Entonces ellos eliminaron ese riesgo llegando a un acuerdo. Pero esta empresa, Exi, como es su nombre actual, que en su momento era SCA, en el transcurso del juicio que ha sido tan largo, 8 años, ellos Sí. incluso han cambiado la razón social, han cambiado el nombre de la compañía. Ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a llegar a acuerdo, vamos a ir con todo a la sentencia. Y es un riesgo que tú corres como litigante. Ellos tomaron ese riesgo y finalmente ganaron en este fallo, que en todo caso no es un fallo unánime, hay unos votos de disidencia, es decir, hay algunos ministros de la Suprema que no están del todo convencidos, pero al final lo que gana es el voto mayoritario, y el voto mayoritario se fundó en una cuestión técnica. ¿Qué es lo que pasa con el derecho? Que el derecho tiene básicamente dos dimensiones. Una dimensión de justicia o sustancial o de sentido común que todos los seres humanos entendemos perfectamente, y tiene otra dimensión que es una dimensión técnica, que es una dimensión que se basa en la seguridad jurídica. Y es ahí cuando uno es demandado, por ejemplo, donde uno puede encontrar lo que se llaman resquicios legales, que vendrían siendo en un lenguaje muy coloquial como excusas o normas que te protegen de alguna manera. Y lo que invocó esta empresa en este caso fue que la ley de protección al consumidor no protege a los consumidores cuando están en relaciones comerciales con fabricantes, cuando se trata de colusión de precios. Es decir, para que tú puedas ser indemnizado por la ley del consumidor, que fue la ley que invocó el CERNAC en este caso, y con ADECU, la Asociación de los Consumidores, tú tienes que ser una parte afectada como consumidor, lo cual se cumple porque el precio estaba coludido, o sea, pagamos mucho más por el papel porque esta empresa se coludió, pero tendría que haber sido en una relación contractual directa con ellos, es decir, que nosotros le hayamos comprado el papel directamente a la empresa SCA, lo cual no es así porque esta empresa es fabricante y luego esto se distribuye en supermercados y nosotros no le compramos al fabricante, a SCA, sino que le compramos a los supermercados. Por lo tanto, es una cuestión súper técnica, pero por este motivo fue que la Corte dijo, bueno, entonces la ley no te aplica y en ese sentido no puede ser condenado a una compensación con los consumidores, lo cual es bastante desolador porque este tribunal es el máximo tribunal, es la Corte Suprema, Claro. entonces tú no puedes apelar, no hay un tribunal superior, es el último tribunal, por eso le dicen también la Corte Celestial, porque está arriba de todo. Sin embargo, la Corte reconoce en el fallo que este puede ser un asunto materia del Tribunal de la Libre Competencia y podría haber por ahí una posibilidad de indemnización, pero la verdad es que es prácticamente imposible. Entonces, es porque el principal motivo es porque falta una relación contractual directa con los consumidores, es decir, como existe el intermediario, que son, no sé, por ejemplo, los mini markets, la cadena de supermercados, finalmente por ese motivo es que no existe una compensación para los usuarios. Correcto, exactamente. Como tú lo has dicho, ese es el motivo. Entonces, esta es una ley que hay que decirlo también. La ley de protección al consumidor es una ley que
a mi juicio, es bastante robusta, protege mucho al consumidor. Por lo tanto, tiene sanciones. Y el ¿Ya? razonamiento de la Corte es, para que tú estés sujeto a esta ley, que es severa y tiene sanciones, deben cumplirse ciertos presupuestos legales que están establecidas en la misma ley, específicamente al comienzo, cuando dice quiénes son proveedores, porque los que son proveedores quedan sujetos a esta ley. Y lo que alegó esta empresa fue que ellos no están dentro de la definición legal de proveedores señalada en la ley del consumidor y ciertamente habían ciertos argumentos para ello y se basaron en esto. Entonces, eso es lo que ellos apelaron, fue a la seguridad jurídica, es decir, que las normas se interpreten estrictamente y correctamente, especialmente cuando una ley me sanciona, yo tengo derecho a decir que esa norma sancionatoria tiene que interpretarse de manera restrictiva, es decir, no darle una amplitud, sino que por el contrario, restringirla. ¿Por qué? Porque sanciona. Y ese es un criterio bastante utilizado por nosotros los abogados cuando estamos en una situación así, pero lo cierto es que la empresa no queda bien ante la opinión pública porque la CMPC sí llegó a acuerdo, es decir, fue más Claro. razonable y obtuvo un equilibrio entre este aspecto que hablábamos al comienzo, del aspecto técnico del derecho. Ellos se pasaron un poco más al aspecto sustancial o de sentido común, que es la justicia al final, porque todos sabemos que ellos se coludieron con los precios, esto ya no es una cuestión que uno pueda debatir. Sí, ahora antes de profundizar en este tema de la colusión, le quería preguntar también a nivel de justicia, ¿por qué tantos años después, considerando que esto estalló el año 2015, han pasado casi 9 años y recién estamos conociendo este fallo? ¿Por qué tantos años después recién estamos conociendo esto? Considerando que, claro, estaba el acuerdo que hizo la CMPC con Cernac de depositarnos 7.000 pesos, que fue el año 2018, y ya desde eso son 6 años, pero desde que explotó este caso, que para varios es uno de los principales casos de corrupción que ha existido en nuestro país, ya han pasado 9 años. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Sabrina. Mira, cuando la justicia demora tanto, es como que no hubiera justicia. Piensa que en este tiempo que ha pasado, algunos consumidores han fallecido. O sea, ¿qué Claro, sentido tiene seguir esperando si ya murieron? ¿Por qué pasa esto? Porque en Chile nos hemos acostumbrado en los últimos años a juicios con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque la justicia civil, la justicia, perdón, laboral se reformó, familia se reformó, penal se reformó. Entonces, estas justicias al reformarse se hicieron más rápidas, porque los juicios pasaron de ser principalmente escritos a ser verbales, orales. La única justicia que no se ha reformado dentro de la justicia grande es la justicia civil. La justicia civil sigue sin reformarse y estos juicios fueron civiles, por lo tanto fueron juicios escritos y tienen unos procedimientos rudimentarios que tienen origen en el siglo XIX, en el 1880, más o menos de ahí viene la justicia del Código del Procedimiento Civil. Y como no ha sido reformada y está pensada en una época donde había mucho menos gente que ahora, estos procesos ahora son muy lentos para la realidad actual. Y así fue como se iniciaron estos juicios, se iniciaron en los juzgados civiles. Los juzgados civiles no han tenido reforma. claro. Pero también me queda la duda, corrígeme si me equivoco, pero ¿cómo quedan finalmente los derechos de los consumidores a raíz de esto? O sea, lo que se logra entender, no sé si me estoy equivocando o no, pero es que eventualmente las empresas pueden seguir coludiendo porque van a decir, claro, no hay una relación contractual con las personas que están comprando porque hay un supermercado de por medio. O sea, no sé dónde quedan los derechos de los consumidores finalmente si este es el fallo que se entrega. Claro, y tocaste un muy buen punto, porque las reformas legales se hacen justamente cuando hay casos escandalosos. Y este caso se acaba de conocer ayer y no sabemos cómo va a reaccionar la ciudadanía en los próximos meses y es posible que se vuelva un caso medianamente o altamente escandaloso. Y esto justamente Claro. impulsa agendas legales de cambio y se toman hechos puntuales como estos para reformar. Lo más probable es que acá los diputados o senadores van a querer impulsar un cambio a la ley del consumidor que amplíe el concepto de proveedores para que esto no vuelva a ocurrir, porque ese sería el remedio para que los tribunales no vuelvan a hacer una interpretación como esta, porque es realmente indignante viendo que la otra compañía que participó también de la colusión sí pagó, pero ellos no, y el monto es más de 50.000 millones de pesos, que ellos se beneficiaron en exceso, porque lo que hicieron fue definir cuotas de mercado. Es decir, se sientan dos señores, cada uno representa una compañía y dice, tú te quedas con este segmento de 70% de los clientes y yo me quedo con este otro segmento y pongamos los precios en este rango. O sea, el daño es
económicamente el daño es enorme, son más de 50.000 millones de pesos. Entonces lo que hay que hacer es reformar la ley, ampliar el concepto de proveedor y también está, hace rato en la agenda legislativa está pendiente fortalecer al SACNAC, como le dicen, ponerle dientes al SACNAC, como ocurre en otros países también. Claro, eso es lo que se ha buscado hace años, ponerle dientes al CERNAC. Pero ahora lo que me da a entender es que si eventualmente en los próximos días vuelve a estallar otro caso de colusión en nuestro país, eventualmente ellos podrían pasar, bueno, ellos pagaron una multa, ¿no? Pero me refiero para los consumidores, ellos podrían pasar realmente desapercibidos si es que usan nuevamente este mecanismo de que, claro, no existe una relación contractual con el usuario porque hay un supermercado de por medio. Claro, ahí el único freno que ellos podrían tener son las multas que arriesgan por libre Claro, competencia. Porque no tampoco es que ellos no pagaron nada, sí no, pagaron, pero lo que pagaron fue una sanción con beneficio fiscal, es decir, dinero que va para el fisco. Pero a los consumidores, que son los verdaderos afectados al claro. final, son las víctimas, nada, claro. Sí, ahora estaba señalando acá también, estaba viendo distintas dudas que existen por parte de la ciudadanía, porque sin duda es uno de los casos que más revuelo ha generado en nuestro país, esta colusión del papel tissue. Em, ¿Es esta la última instancia? Claro, como te indicaba, la Corte Suprema es el tribunal de máxima Claro, jerarquía. Entonces, solamente tienes el derecho internacional, los tribunales internacionales, pero no es competencia. No es competencia de estos tribunales, porque los tribunales internacionales, que están por sobre la Corte Suprema, donde tú podrías ir mediante un recurso de apelación o otro recurso, son tribunales que tienen competencia en los derechos humanos cuando el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces ahí tú puedes ir a un tribunal internacional que está por sobre la Suprema. Pero esto no es materia de eso, porque esto es materia de consumidor. Por lo tanto, la puerta se cerró ayer. Entonces, lo que queda es ver si en la legislación de libre competencia hay espacio para una indemnización para los consumidores. Y es una cuestión que está en debate porque no habíamos tenido que recurrir al Tribunal de la Libre Competencia para una indemnización para los consumidores, porque ese tribunal está pensado para otra cosa. Ese tribunal está pensado para sancionar a los actores del mercado que, entre otras cosas, porque hay más delitos empresariales, se coluden con los precios y por eso reciben multas que en los últimos años igual se han ido elevando. Pero a veces, y lamentablemente pasa esto, que se hace un cálculo de riesgo-beneficio por parte de algunas empresas, claro. donde ellos dicen, bueno, ¿cuánto es la multa? X. ¿Y cuánto es el beneficio de la colusión? X más 2. Ah, ya. Entonces, eso es lo preocupante realmente, Sabrina. Claro, hay un cálculo por detrás. Ahora, ayer el presidente de la CONADEUCUS, Hernán Calderón, hizo una acusación bastante grave. Apuntó contra Álvaro Vidal, que es abogado de la Corte Suprema, y dijo que había conflicto de interés. En específico, para las personas que quizás no vieron esto, él señaló que el abogado debería haberse inhabilitado, que es socio y trabaja en el mismo estudio jurídico que Íñigo de la Maza, quien entregó el informe en Derecho para la empresa SCA Chile. Con esta denuncia que hay conflicto de interés, yo sabiendo que la Corte Suprema es la máxima instancia, ¿ahí no podría haber un cambio en torno a esto? Lo que pasa es que con los conflictos de interés, lo ideal es que el litigante lo alegue antes de que la Claro. sala vea el asunto. Hay instancias para que tú puedas señalar estas inhabilidades, solicitarlas, y si no se hace, igual el tribunal debiera hacerlo oficiosamente, pero muchas veces no se hace. Y además que el interés o conflicto de interés también hay que acreditarlo, pero efectivamente eso sería un argumento para poder inhabilitar el fallo, pero en estos minutos, como ya la sentencia se dictó y la inhabilidad no se alegó antes, es difícil que se pueda deshacer la sentencia a raíz de esta inhabilidad. Sí, y ahora, ¿en qué situación queda la empresa también después de esto? Porque, bueno, tú bien lo decías también que genera una imagen bastante negativa por parte del usuario. Yo me acuerdo cuando recién estalló el caso de esta colusión del papel tissue, muchas personas dejaron de comprar efectivamente las marcas que se vieron involucradas en esta colusión. De hecho, salieron marcas haciendo referencia a esto, Sí. pues, marcas de papel tissue que se llamaba algo parecido como No Más Colusión. Y salieron varios negocios en torno a eso. ¿En qué situación también quedan las empresas después de esto, las que se vieron involucradas y que no están queriendo reintegrar o devolver los dineros a la ciudadanía?
Mira, la verdad es que es bien lamentable porque quedamos en una situación vulnerable los consumidores, porque no hay Claro. muchas opciones. Entonces, ¿cómo podrías dejar de comprar algo si es lo único que hay? Es difícil. ¿Te fijas? Realmente está la CMPC y esta empresa que hoy día se llama Essity. En su momento se llamaba Essity y ahora se llama SCA. Los productos que ellos fabrican, al fin y al cabo, porque la ley lo permite, pueden ocupar distintas marcas que no tienen ninguna relación con ese nombre. Entonces tú ves Mm, una marca de fantasía con otro nombre y pertenece a la misma compañía. Entonces, al final es prácticamente imposible no comprarles, especialmente porque ellos son dueños de grandes cuotas de mercado. Por eso también es que en esa posición dominante, que es el término legal que se utiliza para estos casos, ellos fijaban precios. Entonces, claro, quedan mal ante la ciudadanía, pero por otro lado no hay más opciones. claro. Entonces acá la principal diferencia entonces es que la CMPC llegó a un acuerdo con CERNAC para hacer una devolución a los usuarios. Ambas empresas considerando que reconocieron la colusión, pero claro, la CMPC hizo finalmente la devolución, que son cerca de los 7.000 pesos que recibimos, eh, y la otra empresa optó por llegar a juicio hasta el final, y que finalmente Claro, queda en esto que no hay claro. ninguna respuesta a los consumidores. Claro, ellos se arriesgaron porque podrían haber salido condenados más allá de ese MPC. Podría Ya. haber sido mucho más alta la condena. Entonces, lo que estaba en juego en la corte era muy grande, pero finalmente ellos pusieron todas las fichas en esta apuesta y salieron victoriosos con todo, sin perjuicio de las multas y también de lo otro que es un poco absurdo, que es lo siguiente. Ellos litigaron por 8 años. Esto quiere decir que la facturación en costos de abogado igual es muy elevada. Ellos también, claro, no le pagaron nada a los consumidores, Claro. tuvieron que pagar esta multa de beneficio fiscal y por otro lado gastaron una gran cantidad de dinero que nunca vamos a saber cuánto fue en defensa judicial. Prefirieron eso a llegar a un acuerdo. Sí, sumamente grave porque finalmente no se responde a los derechos del consumidor. Cristian Becker, abogado, muchísimas gracias por esclarecer este tema tan importante para la ciudadanía. Que esté muy bien. A ti, Sabrina. Vale, que estés muy Hasta bien. luego. Ahora